Buenas noches a todos. Tengo el honor de moderar la presentación de la obra El negocio jurídico, derecho de las obligaciones, cuya autoría corresponde al doctor Raúl Ferrero Costa. Este libro contiene dos importantes obras de derecho civil del doctor Ferrero, El negocio jurídico y Curso de Derecho de las Obligaciones. El negocio jurídico fue uno de los primeros trabajos sobre la materia en el Perú como institución independiente y distinta del acto jurídico. El maestro José León Barandarián decía que esta obra tiene un notable valor científico y representa un esfuerzo efectivamente laudable, en cuanto toca varios de los principales temas que están asociados a la figura del negocio jurídico. La presente edición respeta el contenido original del libro publicado en 1974, pero incorporando algunas concordancias del articulado del Código Civil de 1936 con la norma sustantiva vigente. Por otra parte, el curso de Derecho de las Obligaciones es uno de los manuales de Derecho de las Obligaciones más conocidos y utilizados por los estudiantes de la Facultad de Derecho del país. Para Tilio Aníbal Alterini, el libro es un análisis institucional del derecho de las obligaciones, realizado con fino criterio jurídico y con encomiable poder de síntesis, que consigue presentar con armonía y equilibrio las bases de tan trascendente rama jurídica. Lo novedoso en la presente edición es que se ha considerado conveniente incorporar la jurisprudencia civil de la Corte Suprema en algunos puntos que son indispensables para dar mayor claridad a la exposición de los temas. Informamos a todos los interesados que pueden adquirir la obra en la tienda virtual de la editorial Nomos y Tesis www.nomosonline.com. En primer lugar, hará uso de la palabra la doctora Elvira Martínez Coco, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien participa en arbitrajes nacionales, internacionales, ad hoc de la ICC, Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y de la CAIP, Cámara de Arbitraje Internacional de París. Es árbitro CEADI designada por el Gobierno del Perú para el periodo 2018 a 2024, elegida en la banda 1 por The Chambers Latin American Guide en los últimos años y como líder del arbitraje en el Perú por la revista francesa Leaders League 2021. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches con todos los presentes y con todos los que están teniendo la amabilidad de conectarse en las redes para esta presentación. Quiero agradecer la invitación para poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno del libro que se va a presentar hoy. Por lo tanto, agradezco en primer lugar a alguien por quien tengo un profundo aprecio y estima. So pena de que calculen los 65 años que tengo encima, mejor los declaro para que no se pongan a calcularlos. El doctor Raúl Ferrero Costa, a quien conozco desde hace más de 35 años, desde las aulas universitarias de San Marcos, por quien guardo gran cariño y afecto. Fue de él de quien heredé la cátedra de obligaciones cuando se fue a la cátedra de Derecho Constitucional, probablemente lo recordarás, Raúl. Sí, sí, me Entonces acuerdo. es muy lindo poder estar acá con ustedes para participar en la presentación de su libro, El negocio jurídico, derecho de las obligaciones, que ha editado Nomos Antesis. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar que nada más grato que estar al lado de dos personas por las que también tengo una profunda admiración y respeto intelectual, como son Mario Castillo Freire y Luciano Barqui Belaocha. En verdad, pues esto hace que este momento sea un momento fundamentalmente fraterno, lleno de cariño, lleno de aprecio, y esos son los mejores momentos que uno puede tener en la vida y que duran para siempre en nuestros recuerdos. Muchísimas gracias entonces, Raúl, por la invitación para poder hablar de esta obra que recoge dos obras del autor que fueron publicadas anteriormente, El negocio jurídico y el curso de Derecho de las Obligaciones.
La primera de ellas, que fue con la que el autor obtuvo el grado de doctor, se publicó nada más ni nada menos que en 1974. Qué barbaridad. No cuentes los años, Raúl, por favor. La segunda obra vio la luz por vez primera en 1986. Han pasado ya 37 años desde la publicación del Negocio Jurídico y 35 años desde la primera edición del curso de Derecho de las Obligaciones, lo que nos revela sin duda la antigua pasión del doctor Ferrero por el derecho civil patrimonial. Con posterioridad, el doctor Ferrero fue capturado por el derecho público, siendo reconocido en este momento como un experto en temas constitucionales. Sin embargo, el derecho civil patrimonial siempre estuvo presente en su vida, porque convendrán conmigo que el primer amor nunca se olvida. Nunca se olvida. Y gracias a ese primer amor inolvidable, hoy podemos disfrutar de la reunión en un solo libro de estas dos obras. La primera parte del libro está dedicada al negocio jurídico, trata de los hechos jurídicos, del hecho jurídico natural, del acto jurídico y del negocio jurídico con sus clasificaciones, sus elementos generales y sus elementos constitutivos. Yo me ocuparé de esta primera parte, y la segunda parte será, tengo entendido, abordada por mi buen amigo Luciano Barqui Belauchaga. Veamos qué cosa nos dice Raúl Ferrero sobre el negocio jurídico. Lo trata en una gran cantidad de capítulos, y en el capítulo 1, al referirse a los hechos jurídicos, describe de manera minuciosa los hechos en general, diferenciándolos y clasificándolos en hechos con relevancia jurídica y en hechos sin relevancia jurídica. Lo más importante en su análisis en esta primera parte es la conclusión a la que arriba, en el sentido que es necesaria la ley para darle relevancia a los hechos jurídicos, y no que los hechos sean jurídicos por sí solos o por su propia naturaleza. Adicionalmente, hace un desglose preciso y sustentado en doctrina del supuesto de hecho, pasando por la fattispecie italiana y destacando su importancia para determinar cuándo estamos ante hechos jurídicos, porque esto indica el esquema básico de consecuencia jurídica ante un hecho específico. En el capítulo 2, el autor nos invita a abordar el hecho jurídico natural y nos habla de la importancia del transcurso del tiempo como un hecho jurídico natural, que tiene distintos efectos, dependiendo de cada situación, obviamente, para el ser humano. Hay algunos para los que el tiempo es inolvidable, y hay otros que quisiéramos no pensar en el tiempo. Además, realiza una clasificación del tiempo en fijo y móvil y en útil y continuo, que da luces de su aplicación en distintas figuras jurídicas del ordenamiento jurídico peruano, como sería en la prescripción adquisitiva de dominio, por ejemplo. Finalmente, en este capítulo, el autor hace una diferencia entre el llamado cómputo natural y el cómputo civil de los plazos, destacando, entre otras cosas, que la regla general del Código Civil es el cómputo civil y que el cumplimiento de un hecho puede producirse en cualquier momento del día simplemente como una unidad de tiempo. En el capítulo 3, el doctor Ferrero define al acto jurídico partiendo de la premisa de la existencia del negocio jurídico, y adicionalmente realiza la ardua tarea de clasificar los actos jurídicos. Tarea de clasificación que para mí es siempre importante que la realice todo operador jurídico, porque de una correcta aplicación va a depender también que lo que se demande sea correcto, o que lo que se esté juzgando, ya sea como juez, ya sea como árbitro, también sea correcto. Y en este caso,
realiza un desarrollo detallado de doctrinas, llevándonos con un lenguaje claro por todos los diferentes tipos de actos jurídicos. También se refiere a los actos ilícitos y cómo estos no pueden clasificarse como actos jurídicos porque los efectos son negativos y contrarios a lo dispuesto por el ordenamiento, porque se trata del elemento volitivo esencial en la formación de los negocios jurídicos. De allí transita en el capítulo 4 del negocio jurídico y nos lleva por un profundo viaje doctrinario de las distintas posiciones que existen a favor y en contra de la existencia del negocio jurídico. Destaca la importancia de la voluntad como elemento diferenciador por ser la voluntad lo que caracteriza a esta figura jurídica y expresa que existen límites importantes a la voluntad de las partes, pero que estos límites no impiden que las partes puedan constituir dentro de los confines de la ley multiplicidad de negocios y que dicha voluntad tenga el fin de estar encaminada a producir efectos. La voluntad, nos dice, siempre está dirigida a producir efectos, sea que las partes sepan con detalle o no cuáles son estos efectos. Y esto porque existen tantas normas jurídicas que las partes no necesariamente saben qué aplicará a cada caso concreto, ni tampoco el detalle de su desarrollo, el que será elaborado por las partes al manifestar su voluntad. Sin embargo, lo más importante no es para él hacer una diferencia entre manifestación y declaración para saber qué es lo relevante, porque al final la voluntad de las partes está dirigida a crear un fin práctico que el ordenamiento jurídico tutela. En el capítulo 5, dedicado a la clasificación de los negocios jurídicos, el autor propone clasificaciones simples y clasificaciones complejas, basadas en múltiples características de los negocios. Desde los negocios unilaterales, los bilaterales y plurilaterales, hasta los constitutivos y declarativos de derechos. Destaco que el doctor Ferrero desarrolla de manera didáctica cada uno de estos temas, con un lenguaje claro y fácil para el lector, lo que permite acercarse al texto y a su contenido de un modo entretenido que yo especialmente agradezco. El autor tiene una gran virtud al escribir, y es que lo difícil lo hace aparecer como fácil. En el capítulo 6 de los elementos generales del negocio jurídico, nos lleva por las discusiones de qué son los elementos esenciales del negocio y cómo múltiples autores alegan que solo existen dos, mientras que otros hacen una lista más extensa de estos, para después de ello explicar que se trata de 5 elementos, incluyendo el de la capacidad como un elemento constitutivo. Adicionalmente, efectúa un desarrollo de la clasificación de los elementos naturales y accidentales del negocio jurídico para finalmente arribar a la conclusión que los propios elementos accidentales, una vez pactados por las partes, pasan a ser esenciales en su relación jurídica dependiendo de la voluntad de las mismas. Los capítulos 8 al 11 los dedica el autor a los elementos constitutivos del negocio jurídico. Toca a detalle el tema de la capacidad, llevándonos por la clasificación del código en capacidad absoluta y relativa, la denominada capacidad de goce y ejercicio, para hacer la necesaria diferenciación con la legitimación, siendo que en realidad esta representa la actitud intrínseca del sujeto, mientras que la primera determina que si bien podemos tener capacidad jurídica para hacer algo, no siempre podemos hacerlo porque se inmiscuyen los intereses ajenos. Por esto, la diferencia se torna relevante al tratarse de un límite al concepto de la autonomía de la voluntad. Desarrolla también el elemento de la declaración de la voluntad, la diferenciación con el silencio, la falta de producción de efectos de este, en fin. Después el autor nos lleva por un desarrollo de las diferentes teorías para que surta efectos de la declaración. Uy, creo que ya me estoy pasando
de No, los por favor. Sí, 15 sí, nomás. Sí, minutos que sí, me por dieron. favor. Bueno, No, con toda libertad. mil No, con toda perdones, libertad. Con toda libertad. porque el doctor Ferrero nos lleva por un desarrollo de las diferentes teorías para que surta efectos la declaración, la teoría de la voluntad, responsabilidad, declaración de la confianza, para posteriormente decirnos su postura en la que prima la teoría de la declaración para los negocios onerosos y para los negocios jurídicos no onerosos, la teoría de la declaración. A continuación, transita por los diferentes tipos de los vicios de la voluntad, hace un desarrollo de cada uno de ellos, el error, el dolo, la violencia, la intimidación, clasificando cada uno de los vicios y explicando sus efectos en nuestro ordenamiento jurídico. Cuando aborda el tema de la causa, el autor se enfrenta a uno de los temas más complejos del libro que presenta, y con sorpresa encontramos que efectúa una descripción rica para el lector, pero de manera amigable y fácil de entender sobre las diferencias entre las diferentes doctrinas sobre la causa, para llevarnos a la denominada causa-finalidad y las diferencias entre el motivo y la causa. Y es en ese momento en el que nos enfrenta a las ideas de la concepción objetiva y la subjetiva de la causa. Por otro lado, el autor nos brinda un concepto de finalidad práctica o razón económica jurídica que va de la mano con la idea inicial del negocio jurídico y cómo sirve para anclar la idea de causa-finalidad. Es aplicable para todos los negocios jurídicos causales, mas no para los negocios jurídicos abstractos, en los cuales el ordenamiento jurídico no les ha dado importancia a la causa que los genera o simplemente ha relativizado su importancia detrás de los actos por preferir o valorar otros propósitos jurídicos. Finalmente, el autor culmina todo este análisis refiriéndose a los dos elementos restantes, sin restarles importancia como vienen a ser el objeto y la forma, destacando las diferencias existentes entre la formalidad ab solemnitatem y la formalidad ad probationem. ¿De qué hablamos? Hablamos sin duda de un gran libro, de ineludible lectura, porque es de aquellos, como diría Neil Bronson, que se abre con expectación y se cierra con provecho. Estoy alegre, Raúl, muy alegre de tu reencuentro con tu primer amor. Muchas gracias. Muy agradecido. Muchísimas gracias, doctora. Ahora le corresponde hacer uso de la palabra al doctor Luciano Bargui Belauchaga, abogado por la Universidad de Lima, magíster en Derecho con mención en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidato a doctor en Derecho por la misma Casa de Estudios, profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y profesor en la Maestría de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como abogado senior de la gerencia legal de Plus Petrol Perú Corporation S.A., árbitro de la nómina del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, además del Instituto Nacional de Derecho de Minería, Petróleo y Energía, así como del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú, AmCham. Autor de diversos ensayos de su especialidad. Ha participado como expositor y panelista en diferentes certámenes sobre temas de su especialidad. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Quiero agradecer al doctor Raúl Ferrero por la oportunidad que me brinda de presentar este libro. Es para mí un verdadero honor y además porque me permite expresar mi agradecimiento por la oportunidad que hace ya algunos años me dio de practicar en su estudio. Yo practiqué en el estudio Ferrero allá en el año 1987-88. La relación en realidad con los Ferrero es un poco más antigua, porque mi padre y el doctor Augusto tuvieron una gran amistad que nació allí en las piletas de natación
Mi madre todavía conserva los álbumes de las fotos y los recortes periodísticos donde aparecen mi padre. Recuerdos que tengo del estudio eran todas aquellas ocasiones en que el estudio aparecía lleno de periodistas, buscando la palabra del doctor Ferrero, del doctor Raúl, decano del Colegio de Abogados. Eran las épocas donde la palabra del decano del Colegio de Abogados tenía un significado especial. Era altamente requerida. Lamentablemente hoy eso deja mucho que desear. Respecto a la obra, puede parecer curioso que tengamos un libro del negocio jurídico y de obligaciones. Y en realidad no es tan extraño estas dos materias juntas. El maestro León Barandiarán, en sus comentarios al derecho civil peruano, en su edición argentina de DIAR, el tomo 1 correspondía a negocio jurídico y el tomo 2 a obligaciones. Por lo tanto, ahí podemos encontrar una relación muy particular entre las obligaciones y el negocio jurídico o el acto jurídico. De hecho, son la base para poder estudiar contratos. Si uno tiene en consideración que el contrato es una relación constituyente, es decir, acto, y una relación constituida, es decir, relación, podemos apreciar que el conocimiento del negocio jurídico y el conocimiento de las obligaciones nos permite entender luego con mayor precisión el curso de contratos. Particularmente, además, son dos materias consideradas abstractas y difíciles. Y efectivamente, escribir sobre esas dos materias conlleva tener cualidades particulares, como bien señalaba Elvira. Porque el autor, en este caso, se preocupa por darle un carácter didáctico a los libros, pero sin descuidar la precisión científica. Y es precisamente con relación a ese punto que quería abordar tres temas que precisamente el doctor Ferrero toca en el libro de obligaciones, en el curso de obligaciones. Voy a tocar tres temas simplemente por una razón de tiempo, porque si no nos pasaríamos toda la noche hablando de diferentes temas que el doctor Raúl plantea en el libro. Si bien es un curso de obligaciones y por lo tanto explica nuestro libro sexto, sin embargo, plantea algunos temas que son temas novedosos dentro de la doctrina clásica de las obligaciones. Y uno de esos temas es precisamente el de la mora en las obligaciones de no hacer. La doctrina clásica siempre rechazó la posibilidad de hablar de mora en las obligaciones de no hacer. Es más, el Código Civil italiano expresamente señala que no es posible hablar de mora en las obligaciones de no hacer. Los ejemplos típicos que se brindan sobre el tema precisamente no dejan margen de duda. El famoso no revelar un secreto o no talar un árbol. Si el secreto es revelado, si el árbol es talado, pues no hay posibilidad de hablar de retardo, hay incumplimiento. Sin embargo, la doctrina moderna, allá recuerdo un artículo del autor argentino Moisés Panés, planteaba la posibilidad de hablar de mora en las obligaciones de no hacer en aquellas prestaciones que implicaban un empezar a no hacer. Si yo me obligaba a dejar de fumar el día lunes, podía seguir fumando el lunes y dejar de hacerlo el día martes, y en cuyo caso se plantea la figura de la mora en las obligaciones de no hacer. En nuestro Código Civil hay toda una polémica. El doctor Osterling, Mario, que han escrito un tratado sobre el derecho de las obligaciones, consideran que no hay la posibilidad de hablar de mora en las obligaciones de no hacer y además sostienen que el Código Civil no la ha contemplado.
Otras posiciones, en cambio, sostienen que sí es posible hablar de Moore en las obligaciones de no hacer, pero aceptan también que el código no lo admite. Por lo tanto, es un tema polémico, es un tema interesante, y que a pesar de estar en un curso de obligaciones, es tratado y mencionado por el doctor Raúl Ferrero. Otro tema interesante es el de las obligaciones con pluralidad de sujetos. El Código Civil, al referirse a la forma de organización de la pluralidad, se refiere a la solidaridad y a la mancomunidad. Y el doctor Ferrero advierte que esa referencia a la mancomunidad no es precisa, porque el término mancomunidad viene de mano común, que hace referencia precisamente a la comunidad germana, que se contrapone a la comunidad romana de la cuota. Y entonces, en materia de obligaciones, esa mancomunidad nos lleva a las obligaciones conjuntas, de tal manera que la que aparece regulada en el código y que hace referencia a la parte es precisamente las parciarias. Las obligaciones mancomunadas, propiamente mancomunadas, como él las llama, no están reguladas en el Código Civil. Y efectivamente, no están reguladas en el libro de obligaciones, no están reguladas en ninguna otra parte del Código Civil, pero que sin embargo sí se recogen en dos instituciones. Se recogen en la sociedad conyugal bajo el régimen de sociedades gananciales, que toma básicamente la idea de mano común del sistema germánico y que precisamente hace que las obligaciones asumidas por los cónyuges son de manera conjunta y responde precisamente el patrimonio social, no el patrimonio personal de cada uno de los cónyuges. Y la otra figura donde se recoge las obligaciones propiamente mancomunadas, como la señala el doctor Raúl, nos obliga a ir a un libro que el doctor Augusto me jalará los pelos y las orejas, porque es la sucesión indivisa. Cuando la obligación se transmite del causante a los herederos, mientras la sucesión se mantiene indivisa, la titularidad de la obligación es conjunta de los herederos y quien responde es el patrimonio del causante. Y entonces, efectivamente, no está regulada, pero aparecen dos instituciones, no en el libro de obligaciones, sino en familia y en sucesiones, donde encontramos la figura de las propiamente mancomunadas. No por gusto, Rams Alvesa, un autor español, señalaba que el libro de obligaciones es un libro para solteros. Y no deja de tener razón, si se ponen a pensar, porque si fueran los casados, se rige por las reglas del libro de familia. Así que es una situación particularmente curiosa. Y el otro tema, con el cual voy a terminar para referirme al libro de obligaciones, que también me llamó la atención, era la figura del anatocismo legal. El doctor Raúl Ferrero tiene, dentro de sus inclinaciones personales, también una cierta afinidad con la economía. Y entonces trata con mucho detalle el tema del anatocismo legal. Y es curioso porque Alvin Ross, un Nobel en economía, se refiere a la repugnancia en los mercados como límites a los contratos. Y él señala, por ejemplo, figuras en las cuales en un momento determinado eran admitidas y que hoy día son rechazadas, como por ejemplo la esclavitud. Y menciona también casos de figuras que eran rechazadas en la antigüedad y hoy día son admitidas. Y es precisamente el caso de los intereses. Los intereses antiguamente eran vistos de manera negativa, e incluso la Iglesia, ¿no?, excomulgaba a quienes cobraban intereses. Hoy día, nuestro Código Civil sí admite obviamente el cobro de los intereses, pero esa repugnancia a la cual hace referencia el Nobel en Economía no ha desaparecido del todo, ¿no? Porque todavía aparece la idea de las tasas máximas de interés y de la prohibición del anatocismo. Y efectivamente nuestro código prohíbe el anatocismo, prohíbe el anatocismo convencional
ex ante, es decir, el pacto de capitalización de intereses antes de contraer la obligación, la admite sí el convencional ex post, ¿no? Dice luego celebrado las partes pueden, pero curiosamente no regula la figura del anatocismo legal, que sí es recogido en muchas legislaciones que mantienen ese, digamos, tratamiento con cierta distancia de los intereses. Y el anatocismo legal se refiere al supuesto en el cual, una vez constituido en mora el deudor, los intereses devengados hasta ese momento se capitalizan, de tal manera que los intereses moratorios se cobran sobre este nuevo capital que comprende los intereses devengados hasta ese momento. Y esto porque se justifica, porque es la misma razón por la cual se admite el cobro de intereses, que es la recuperación del costo de oportunidad del dinero. La misma razón es la que justifica el cobro del anatocismo, rechazado por mucho tiempo por los códigos más tradicionales, pero que sin embargo hoy día, en los novísimos códigos holandés y el Código Civil argentino, se admiten, curiosamente. Finalmente, se ha dicho que hemos perdido a un civilista y hemos ganado un constitucionalista. Yo, la verdad que en estas épocas creo que no hemos perdido al civilista. Y espero que pronto el doctor Ferrero nos regale con algún libro sobre un tema que hoy tiene gran actualidad, y es la constitucionalización del derecho civil. Esos derechos que aparecen en el Código Civil por mucho tiempo y que hoy día adquieren rango constitucional. La libertad contractual, por ejemplo. De tal manera que hoy día los constitucionalistas sí tienen la oportunidad de encontrar situaciones de conflicto entre derechos propios del derecho privado y otros derechos fundamentales que aparecen en la Constitución. De tal manera que seguramente, muy pronto, el doctor Ferrero nos sorprenderá mezclando estos dos amores que hablaba Elvira, el amor al derecho civil y el amor al derecho constitucional. Muchas gracias nuevamente. Felicitaciones, doctor Raúl, por este nuevo libro. Te felicito mucho, Luciano, por esa excelente exposición. En realidad, como se trata de la presentación de un libro, no hay nadie que presente a cada uno de los participantes. Entonces, he decidido, de motu propio, hacerlo yo, porque veo a Elvira Martínez y veo a Luciano Barchi, y ya mencionaré, por supuesto, a Mario después de su presentación, y recuerdo a Elvira con toda la calidad de siempre, ¿no? Imagínense, hoy día ha tenido de venir a estar con nosotros y hacer esta presentación siendo su cumpleaños. Cada día te vemos más joven, Elvira, dicho sea de paso, se te ve muy bien, así que puedes estar muy contenta por eso y te agradecemos tu presencia. Y quiero que sepas que en realidad cuando a mí casi me presiona la Universidad de San Marcos para que dicte constitucional, porque sabían que yo lo había dictado antes en la Academia Diplomática, y sabían que la Católica me había invitado para dictar. Y como se había dado el golpe de Estado del señor Fujimori, querían ellos reforzar el área constitucional y creía el decano que debía yo asumir esa cátedra. Y total, lo que ocurrió fue que dejé, desgraciadamente, el derecho a las obligaciones en ese momento y asumí la cátedra de constitucional, en la cual me he ido especializando cada vez más. Y estoy muy contento de haberlo hecho. Pero siento, por ejemplo, por el negocio jurídico, siento ese amor de la infancia, ese amor, ese cariño por lo primero que conocí. Además, era un tema muy difícil de manejar, porque siempre se había hablado solamente de acto jurídico, no de negocio. Y yo reconozco en esto la influencia que tuve del maestro León Barandiarán.
él fue en realidad quien me introdujo a mí al negocio jurídico. Discutíamos, hablábamos, y me dijo, ¿por qué no escribes algo, Raúl? Dije, maestro, encantado, voy a escribir algo sobre el negocio jurídico, usted me reta. Y lo voy a hacer, ¿sabe para qué? Para obtener mi tesis con esto, poder obtener la maestría que quiero obtener en San Marcos, porque además en mi universidad donde había estudiado yo en la Católica no había maestría. Entonces, en la época en que yo obtengo mi maestría en San Marcos, era porque era la única universidad donde podía obtener esa maestría, y escogí un tema muy difícil, que trataba yo de entendérselo al maestro León Barandiarán, con quien hicimos una gran amistad, además de la diferencia de edad que existía, y además de esa genialidad y brillantez que tenía León Barandiarán, quien además le adornaban otras virtudes como la bondad, la calidad personal, la sencillez. León era un monstruo, realmente era algo extraordinario. Yo por él guardo un inmenso, inmenso aprecio por León Barandiarán. Y obligaciones, caigo en el curso de obligaciones porque era un poco el curso que pude dictar después, mientras ya me había afiatado en el derecho constitucional, porque encontraba que era un derecho muy lógico. Es decir, casi a veces para encontrar una respuesta en el Código Civil, en el tema de obligaciones, uno lee el artículo y es pura lógica. Es pura lógica. No hay nada absurdo, no hay nada que no se pueda sostener y sustentar debidamente, largamente, a través de la bondad de la lectura de estos artículos que tiene el Código Civil. Entonces, Obligaciones es un libro muy completo dentro del Código Civil. Eso a mí me encantó de Obligaciones, además de que el curso me enriqueció mucho. Pero cuando ya fui forzado para asumir la cátedra de Constitucional, pensé en que quién mejor decirle para que dictara derecho a las obligaciones que Elvira Martínez Coco. Así que la molesté a Elvira para que por favor continuara con el curso. Luego he visto con la brillantez que ha hablado ahora Luciano Barchi y los conceptos tan claros que tiene el derecho a las obligaciones. En el fondo, yo les digo, para dictar obligaciones hay que estar un poco enamorado de las obligaciones, ¿no? Así como el negocio jurídico hay que tener un cariño casi como se le tiene a un niño, a un hijo, ¿no? Porque es la génesis, ¿no? Donde comienza un poco el derecho civil. Obligaciones es un derecho muy racional, todo es lógico. Casi alguien sin haber leído bien un artículo, si se le pregunta sobre el tema, puede dar una impresión de lo que es la obligación que se le está preguntando. Yo lo encuentro como casi un curso de lógica jurídica. Por eso también felicito a Luciano por lo bien que ha hecho su exposición, y con ello pasamos a la exposición del doctor Mario Castillo, y después ya comentaremos entre los cuatro algunas cosas más sobre este tema que nos fascina y que estamos tratando el día de hoy. Tiene el uso de la palabra Mario, por favor. Yo no lo concedo el uso de la palabra a nadie porque yo soy un invitado acá, pero como las circunstancias así lo exigen, así lo hacemos. Bueno, muchas gracias, Raúl. Bueno, ante todo mi saludo a los señores profesores Elvira Martínez Coco y Luciano Barchi Belaochaga, doctor Raúl Ferrero Costa, autor de la obra que esta noche presentamos, amigos que nos ven a través de las redes sociales. Es para mí muy grato el compartir esta mesa con ilustres civilistas para presentar el libro del doctor Raúl Ferrero sobre negocio jurídico y derecho de las obligaciones. Sin duda resulta muy valioso el haber recuperado la tesis doctoral del doctor Ferrero sobre el negocio jurídico y publicarla, para que ella pueda ser consultada por las nuevas generaciones de estudiantes, profesores y abogados, ya que de su primera publicación ha pasado casi medio siglo. Pero no cabe duda de que el grueso del libro que hoy presentamos está compuesto por el curso de Derecho de las Obligaciones, obra que se viene publicando desde 1986, siendo esta la cuarta edición del referido curso. El curso de obligaciones del doctor Ferrero siempre ha sido importante,
en la medida de que constituye una obra fácil de leer en la que el autor sintetiza de una manera bastante ágil todas las figuras e instituciones de la materia. En ese sentido, ella ha contado con importante y permanente número de lectores desde su aparición en 1986 por Cultural Cusco. Esa fue la oportunidad en que accedí a ella por primera vez. No cabe duda de que el derecho de las obligaciones constituye un área medular del derecho. Y nótese que no digo del derecho civil, en la medida de que las obligaciones no constituyen un compartimento estanco al cual el abogado puede ingresar o no hacerlo a voluntad. Las obligaciones no son un área específica del derecho, ni mucho menos una especialidad en el ejercicio profesional. De ahí que nunca veremos en los estudios de abogados a colegas que señalen que su área de ejercicio de la profesión es el derecho de las obligaciones. Esto porque las obligaciones se encuentran en todas las áreas del derecho, desde civil hasta constitucional, pasando por penal, administrativo, mercantil, tributario, laboral y cualquier otra área. Dicho sea de paso, recojo lo que dijo Luciano, a mí me causa alguna gracia la expresión que los constitucionalistas han acuñado de la constitucionalización del derecho civil. Yo creo que se trata de la civilización del derecho constitucional, porque ellos han asumido figuras súper antiguas que existían antes de cualquier primera constitución en el mundo y vienen del derecho civil, ¿no es cierto? Entonces creo que los civilistas no debemos dejar de apropiarnos, primero de nuestro derecho para que lo conviertan en otra cosa, y en segundo lugar, a la autoría de los derechos que hoy tienen más relevancia con el apoyo del derecho constitucional, pero que han nacido en el derecho civil. Entonces que no nos vengan con cosas. Bueno, sí, ese fue un paréntesis, disculpe. En el ejercicio profesional somos testigos de que la mayoría de problemas convergen en el derecho de las obligaciones. Se trate el asunto de uno de naturaleza energética, ambiental, familiar o tributaria. Entonces, como siempre digo a mis alumnos, el mejor abogado especialista en derecho tributario podrá no estar actualizado en derecho de familia, y lo propio le podrá ocurrir al mejor abogado especialista en derecho de familia con respecto al derecho tributario, pero ni uno ni otro podrán prescindir del conocimiento del derecho de las obligaciones. No tengo duda alguna de que si el derecho civil es, por ello el centro del derecho, el derecho de las obligaciones es el centro del centro. Como ustedes saben, he dedicado buena parte de mi vida académica a investigar el derecho de las obligaciones, además de que vengo dictando el curso de manera ininterrumpida por casi 31 años. Y lo que ocurre es que conforme pase el tiempo, descubro más y más temas de interés en las obligaciones y creo que con la conjunción de varios de ellos, perfectamente se podría armar otro curso posterior de temas de derecho de las obligaciones. Por ejemplo, estoy convencido de que tranquilamente el tema de las obligaciones con pluralidad de sujetos, en el código las divisibles, indivisibles, mancomunadas y solidarias, podría dar lugar a una asignatura especial aparte del curso de derecho de obligaciones propiamente dicho. Además, existen tantas otras materias que son imprescindibles del derecho de las obligaciones que sería fabuloso poderlas abordar de manera orgánica en este curso. Me refiero, por citar un ejemplo representativo, a la prescripción y a la caducidad. Es cierto que la prescripción y la caducidad no atañen en exclusiva a las obligaciones, pero también es verdad que sí están referidas en su gran mayoría a temas de esta naturaleza. Si se me permite la licencia, uno de los problemas más frecuentes en la formación de los abogados consiste en que el tema de la prescripción y la caducidad se aborda de manera fraccionada en diferentes asignaturas de las facultades de Derecho, tanto en cursos de Derecho Civil como de Derecho Procesal. Imaginemos que esta materia, importantísima en la vida profesional, se abordase de manera conjunta con todas las demás atinentes al derecho de las obligaciones o en un segundo curso de obligaciones. De esta forma, se lograría una mejor comprensión acerca de los límites de las obligaciones, como también de la extinción de las pretensiones y derechos. Creo que esa es una deuda generalizada que tiene la enseñanza del derecho en nuestro país.
Es tal la importancia del derecho a las obligaciones que el libro pertinente del Código Civil, me refiero al libro sexto, es aquel que ha sufrido menos modificaciones a lo largo de los 36 años y medio de vigencia de nuestro cuerpo normativo. Hasta donde llega mi memoria, las modificaciones han recaído en el cambio del artículo 12.17 relativo a la concurrencia de cesionarios por obra de la Ley de la Garantía Mobiliaria en el 2006, de los artículos del capítulo relativo al pago por consignación, 5 normas del 12.5.1 al 12.5.5 por efecto del Código Procesal Civil, a la doble modificación del artículo 12.36 relativo a las obligaciones o deudas de valor, en donde la segunda de tales modificaciones no hizo otra cosa que volver al texto del artículo, o volver el texto del artículo a la que era su redacción original. Y finalmente el artículo 12.37, al permitir el pacto en contrario de la obligación facultativa de pago de obligaciones contraídas en monedas extranjeras, para que se pudiera convenir que el pago se hará necesariamente en la moneda extranjera pactada. Eso es todo. 8 artículos de un total de 219, vale decir el 3.65%. Aplicando la licencia que nos brinda esa vieja expresión del derecho civil que reza, en derecho casi nada es nada, podemos concluir en que el libro de las obligaciones está prácticamente incólume. En esta línea de pensamiento coincidimos a plenitud con lo expresado por el doctor Ferrero en el libro que hoy presentamos. No cabe duda de que la obra de 1986 sigue teniendo vigencia, pero el autor ha actualizado sus comentarios en torno a estos 8 artículos modificados, a la par que ha enriquecido la obra con la cita pertinente de valiosa jurisprudencia peruana de los últimos años. Y nos podemos preguntar, ¿cuáles han sido las razones que han hecho que el libro de obligaciones haya permanecido prácticamente incólume todos estos años? La primera razón es sin duda la buena factura de esta parte de nuestro Código Civil, la misma que debemos a los maestros Jorge Vega García, a quien hace mención el doctor Ferrero en su obra, y Felipe Osterling Parodi. En tanto que la segunda razón, estimo, obedece a que las materias de derecho de obligaciones suelen presentar en el mundo una mayor estabilidad que otras a lo largo del tiempo. Esto es indudable, pues nótese que las obligaciones son esos vínculos jurídicos abstractos que unen a los deudores con los acreedores, pero las obligaciones no tratan acerca de formas o tipos contractuales determinados, materia de la que se ocupa el libro 7 de Fuentes de las Obligaciones del Código Civil. El libro de las obligaciones solo trata acerca de las relaciones jurídicas abstractas, así como de sus diversas modalidades. Como dice el maestro Ferrero, esta materia es acaso la más teórica y abstracta de todas las demás partes del derecho, lo cual ha permitido que Planiol y Ripper expresen con todo acierto, como dice Ferrero, que ella forma parte del dominio de la lógica jurídica, agregando los maestros franceses que sus reglas aplican razonamientos de pura lógica, al punto de que muchos autores la consideran como la ratio escrita. El libro del Código Civil sobre Derecho de las Obligaciones, así como la obra del maestro Ferrero, tratan también acerca de los medios de extinción de las obligaciones y del terreno patológico de las mismas, constituido por el título de la ejecución de las obligaciones, materia sobre la cual Ferrero señala que las obligaciones nacen para ser cumplidas, vale decir para satisfacer el interés del acreedor mediante la realización de lo prometido por el deudor. Sin embargo, es posible que el deudor no cumpla con la prestación debida o la cumpla en forma parcial, tardía o defectuosa. En ese orden de ideas, ¿qué se podría modificar seriamente en un campo tan amplio y abstracto de aplicación universal a las diversas áreas del derecho? Pues muy poco, de seguro, dado que el derecho de las obligaciones existe para que las partes o el legislador puedan generar vínculos jurídicos y que ellos ineludiblemente deban ser cumplidos. Dentro de tal orden de ideas, cualquier modificación que altere la fuerza del derecho de las obligaciones debilitará la contratación en su conjunto y las leyes creadoras de obligaciones. Debilitar el derecho de obligaciones equivale a minar, a destruir el propio derecho. Por lo demás, existe una tercera razón por la cual
La regulación positiva del derecho de las obligaciones tiene una mayor permanencia en el tiempo, y ella consiste en que se trata de una materia difícil de entender, lo que la aleja de la voracidad que los legisladores tienen en otras áreas, tales como el derecho penal, donde vemos que ante cualquier caso sonado no tienen mejor idea que proponer el aumento de las penas, el derecho laboral, el derecho tributario y dentro del propio derecho civil, en áreas como derecho de personas y derecho de familia, que son sin duda los libros del Código de 1984 que han sufrido más modificaciones. Por lo demás, ello va aunado al hecho de que las relaciones humanas, fundamentalmente nacidas del matrimonio o de la convivencia, han ido variando con el tiempo y de que los niños y adolescentes merecieron una convención de la Organización de las Naciones Unidas en 1989, al igual que las personas con discapacidad sobre quienes recayó el manto protector de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006. Norma esta última que constituyó, sin lugar a dudas, la reforma más importante, tanto en fondo como en número, de la historia de nuestro Código Civil. La frialdad de las obligaciones y de los contratos es ajena a las pasiones de pareja. De las obligaciones y de los contratos solo se espera el cumplimiento, y el derecho de obligaciones y contratos está ahí, precisamente para resguardar ese cumplimiento. Confieso que eso siempre me atrajo del derecho de las obligaciones, su previsibilidad y su notoria inmutabilidad. El desarrollo y la evolución del mismo se realiza fundamentalmente a través de la jurisprudencia que lo aplica y de la doctrina que lo comenta. Eso hace que nos encontremos frente a un derecho bastante previsible y cuya evolución es mucho más lenta que aquella de otras áreas de la ciencia jurídica. El profesor Ferrero cuenta, y ya se ha dicho en esta presentación, que dictó el curso de obligaciones durante un largo periodo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hasta 1992, cuando el decano de la facultad, doctor Aníbal Torres Vázquez, le pidió dictar Derecho Constitucional, curso con el que se mantiene en la cátedra hasta nuestros días en esa emblemática casa de estudios. No cabe duda de que la materia constitucional es también muy cara para el profesor Ferrero, no solo por su nutrida actividad privada y pública, que siempre desempeñó con brillantez y dignidad, sino que además en ella sigue el camino abierto por su insigne padre, el recordado jurista don Raúl Ferrero Rebagliati. Las obligaciones siempre han sido un tema muy cercano al profesor Ferrero, y esta idea de volver a publicar su curso de Derecho de Obligaciones, actualizado con importante jurisprudencia, es una muestra palpable del imperecedero sentimiento del maestro por el derecho civil. No quiero concluir sin antes expresar que los dos prólogos que contiene la obra, el del maestro José León Barandiarán en relación al negocio jurídico y el del profesor Atilio Aníbal Alterini en relación al curso de Derecho de las Obligaciones, son dos piezas jurídicas de la mayor relevancia, provenientes de las plumas de dos de los juristas más importantes de América Latina. Ellos, sin lugar a dudas, expresan, como no podría ser de otra manera, los más elogiosos comentarios hacia los trabajos que presentamos esta noche. Para finalizar, debo decir como experiencia personal que si bien siempre hemos cultivado un afecto recíproco, es desde septiembre del año pasado que recién he tenido la oportunidad de conversar cotidianamente con el maestro Ferrero, dado que ambos integramos el Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho que él preside. Doy testimonio del enorme gusto que uno tiene de tratar con un caballero y un hombre de bien, permanentemente preocupado por los problemas del Perú y por la vigencia del sistema democrático y del Estado de Derecho en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por tus excelentes palabras que a mí me gustan. Te agradezco mucho esas referencias personales que haces hacia mí. Por favor. Yo quería simplemente, para finalizar, porque esto no está en el programa, ¿no? Decir unas palabras finales con referencia a unos 4 o 5 temas pequeños
que son materia de lo que hemos discutido hoy día por la noche, pero el primero de ellos es una cosa más bien muy feliz, muy linda, muy bonita, ¿no? Es que hoy día es el cumpleaños de la doctora Elvira Martínez Coco y ella ha querido venir a acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Elvira. Para ti, mis más sinceras felicitaciones por tu cumpleaños y para todos nosotros. Así que apreciamos mucho la distinción que nos haces el día de hoy para exponer con la brillantez que lo has hecho. Sobre el tema que ha tratado muy bien el doctor hace un momento, el doctor Freire, sobre la constitucionalidad del derecho civil, la Universidad de Lima está organizando ya un foro, creo que para de acá a 2 meses, en que nos ha pedido a algunos que participemos para ver si es cierto o no esa constitucionalización del derecho civil, como dándole más categoría al derecho civil de la que se le ha dado hasta ahora. Es cierto, hay algo de eso. La Constitución comienza cada vez a abarcar más y abarca tanto que todo el mundo quiere controlarla. Y eso nos puede hacer mucho daño político, dicho sea de paso, en las actuales circunstancias. Ahora, también para mí hay un sentimiento como de responsabilidad con mis hijos, porque ellos me insistían mucho de que les preguntaban y les pedían en la universidad que por qué no sacaba yo el derecho a las obligaciones si se había agotado, estaba agotado. Yo le decía, pero no me parece bien que cada vez que se agote saquemos nuevos libros. Pero en todo caso, es también, estoy hoy día cumpliendo con una deuda con mis hijos, sobre todo con mi hija, a la cual sus amigas la fastidiaban mucho porque no encontraban el libro que querían encontrar. Bueno, ya lo tienen nuevamente. Con relación al tema del negocio jurídico, en realidad es mi tesis de doctorado. En esa época, cuando salimos de la Católica, y yo soy egresado de la Católica, no había doctoral, se intentó hacer una doctoral y no se pudo. Entonces, había que sacar la doctoral por San Marcos. Entonces, lo curioso es que quien estudia en la Católica, que soy yo, quien saque el título de abogado en la Católica, que soy yo, de la Católica, sin embargo, no es el caso de mi padre, porque mi padre, curiosamente, enseñó siempre en la Católica, pero él no pudo seguir sus cursos de Derecho en San Marcos porque San Marcos fue recesada. Y ahí él fue uno de los primeros en pasar a formar la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Entonces, el título de abogado de mi padre es de la Católica. Su amor estuvo en San Marcos, pero no pudo completarlo porque en esa época había muchos problemas políticos. Entonces, también para mí es importante recordar estas cosas y recordar que esta tesis que yo hice fue para optar el doctorado en San Marcos porque en la Católica no teníamos doctorado. El doctor Osterling trató de comenzar con el doctorado en la Católica, pero eso demoró tiempo y no se pudo concretar. Ya lo había intentado mi padre también en la Católica, sin el éxito porque no tuvieron el apoyo suficiente en el momento debido. Pero finalmente agradezco porque gracias a eso y a la enseñanza que me ha permitido seguir haciendo San Marcos, yo me he adentrado con una parte del Perú con la cual no tenía tanta cercanía. Y ya llevo casi, el próximo año cumplo 50 años enseñando en San Marcos, a pesar de que Lorenzo Solés sí tuvo la amabilidad cuando era decano de la Católica de invitarme a dictar Derecho Constitucional. No pude porque no tenía tiempo, como nos pasa a todos ustedes, que queremos enseñar mucho y no tenemos tiempo y con la justa nos damos abasto para lo que hacemos. Entonces, yo termino diciendo que he insistido en poner el negocio jurídico dentro de una publicación que más pertenece al derecho de las obligaciones, por el cariño, el aprecio y la admiración que le sigo guardando al maestro José León Barandiarán. A ustedes muchas gracias
a Elvira por haber tenido la amabilidad del día de su cumpleaños venir acá, cosa que me he enterado un poco tarde, desgraciadamente, pero lo cual nos hace acreedores de un aprecio especial y esta deferencia que nos ha hecho el día de hoy. A todos ustedes les agradezco y por supuesto si tienen algo más que decir, por favor les agradecería mucho que lo digan porque queremos terminar con la informalidad con la cual hemos comenzado. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Bueno, entonces, muchísimas gracias, los felicito y les agradezco mucho por la amabilidad que han tenido de asistir a la presentación de este libro que le reclamaban a mi hija en la universidad y que ella no podía cumplir con él, y que ahora ya está nuevamente a disposición de los estudiantes. Muchas gracias y felicito a ese trío extraordinario que han sido ustedes. Y terminando con las palabras del doctor Mario Castillo que le han redondeado todo lo que ustedes habían dicho con tanta exactitud. A Luciano decir pues el cariño que hay entre nuestras familias. Luciano, ¿no? Provenimos nuestra sangre viene de un país que no está muy bien hoy en día, pero que es la admiración del mundo y el que conquistó Europa y el mundo durante más de 5 o 6 siglos, ¿no? Lo que hoy día es todavía Italia, un país con una gran cultura. Lo que pasa es que hoy día todos los países están en crisis. No quiero decir que no debemos nosotros preocuparnos por la pandemia. Claro que hay que preocuparnos por la pandemia. Es el peor azote que nos ha enviado Dios. Pero también es un reto que al cual tenemos nosotros que entregar lo mejor de lo que podemos, porque la pandemia afecta desgraciadamente más a los que menos tienen. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Hasta la próxima. Chao, Mario. Chao, Luciano. Hasta luego, Chao, Elvira, hasta luego, Luciano, Raúl. Cariños para todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Agradecemos la atención brindada por todos ustedes. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas noches.